Hola a todos, les habla nuevamente Yader José Ibarra de Católica Sapiencia. En esta ocasión haremos un pequeño análisis, una respuesta al argumento de la inercia existencial, un argumento filosófico en demostración de la falsedad de la tesis tomista de la conservación o del ser y la participación. Es decir, se trata de un argumento principalmente en contra de la tesis tomista de la conservación del ser con respecto a las criaturas. Es un argumento que podría funcionar para las distintas versiones de los teísmos que se han establecido a lo largo, de toda esta discusión en torno a la existencia de Dios en el campo de la filosofía de la religión. Pero principalmente se trata de un argumento que pretende demostrar la falsedad de un principio tomista. Recordemos lo que nos dice la primera vía de Santo Tomás de Aquino, que existe movimiento en las cosas. Santo Tomás lo define como el paso de la potencia al acto, es decir, este paso de la potencia al acto para Santo Tomás significa movimiento. Este argumento Santo Tomás lo tomaría de Aristóteles y lo complementaría luego con ciertas tesis filosóficas innovadoras de su pensamiento, es decir, ideas propias de Santo Tomás de Aquino. Parte del movimiento, de que existe movimiento, de la realidad del movimiento en las cosas, en la realidad. Efectivamente, si yo muevo mi brazo de un lugar A a un punto B, estamos hablando de un movimiento, particularmente de un movimiento local. Existen 4 tipos de movimiento en la realidad: el movimiento local, el movimiento sustancial, cuantitativo y cualitativo. Es decir, con respecto a la localidad, a la espacialidad, al espacio y el tiempo; movimiento con respecto a la sustancia, respecto de la generación y corrupción; movimiento con respecto a la cualidad de una cosa, de una sustancia; y movimiento con respecto a la cantidad. Por ejemplo, cuando un río crece en su tamaño o una persona crece, aumenta en su estatura. La tesis de la inercia existencial es un argumento ateo o bien un argumento agnóstico que pretende sentar las bases para la falsedad de la tesis tomista del movimiento, del paso de la potencia al acto, específicamente de la conservación de Dios con respecto al ser, a la existencia de las cosas. La primera vía nos habla luego, concluyendo en su análisis lógico, filosófico o metafísico, nos habla de una primera causa, es decir, nos habla de un motor inmóvil, de un acto puro, de un ser ipso esse subsistens, que carece de potencia y de acto, es decir, que no está mezclado con estas dos cosas, o no está pasando de la potencia al acto, que no tiene acto y potencia mezcladas como si fueran dos principios en la constitución de su propia naturaleza o de su propio ser, como si vemos nosotros en las criaturas finitas. Llegamos pues, según el análisis de la primera vía de Santo Tomás de Aquino, que explica en la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 2, artículo 3, a la existencia de un primer motor inmóvil, de una primera causa que estaría conservando el ser de las demás criaturas, de estas criaturas que pasan de la potencia al acto. Efectivamente, una tesis central, una tesis importante del pensamiento o de la teología y filosofía de Santo Tomás de Aquino es que Dios conserva en el ser a las cosas, a las criaturas. De esta manera ese argumento ateo o bien agnóstico o naturalista de la tesis de la inercia existencial, intentaría demostrar que las cosas pueden existir, pueden conservarse en su propia existencia sin la necesidad de apelar a una causa primera que les esté conservando el ser, es decir, a esta causa primera que nosotros desde la filosofía o de la teología cristiana o teísta llamaríamos Dios. Según la tesis de la inercia existencial,
los objetos del tipo que conforman el mundo de nuestra experiencia persistirán en existencia a menos que algo actúe positivamente para destruirlos. Según la tesis tomista, que es totalmente contraria, la tesis de la conservación del cero de la existencia de las cosas en la realidad creada, dichos objetos dejarán de existir a menos que una fuerza o algo actúe positivamente para mantenerlos en la existencia. Por lo tanto, considere cómo el agua en cierto vaso o recipiente en el tiempo t, según la tesis de la inercia existencial, mientras nadie o nada actúe para destruir el agua, ésta continuará existiendo en t más 1, en el tiempo 1. Es decir, nada tiene que hacer absolutamente nada para que el agua siga persistiendo o existiendo de la manera concreta en la que lo hace. Todo lo que se necesita es sencillamente que, bueno, nada intervenga en su naturaleza, que nada intervenga en esa persistencia existencial del agua para destruirla positivamente. Entonces, mientras no exista un factor externo que haga que el agua deje de persistir o de existir o de continuar existiendo en la realidad, el agua continuará en esa persistencia sin necesidad de entonces que exista una primera causa o un ser o una cosa externa a ella que le esté dando esa conservación en su existencia. Ahora bien, la tesis tomista, la tesis central, la tesis filosófica central del pensamiento de Santo Tomás de Aquino es todo lo contrario. Tenemos una consideración diametralmente opuesta. Es decir, no bastaría que simplemente no exista un agente externo para que intervenga para que el agua siga existiendo, persistiendo en la realidad, sino que se hace totalmente necesario que exista efectivamente un agente externo que haga que el agua siga persistiendo en su realidad o en la realidad, es decir, para que siga teniendo cero existencia. Nótese entonces la diferencia entre una tesis y otra. La tesis de la inercia existencial nos diría que no hace falta ningún agente externo que le esté sujetando, que esté conservándole en el ser al agua, mientras que la tesis tomista, la tesis del teísmo clásico siguiendo a Santo Tomás de Aquino, diría que sí, que es estrictamente y absolutamente necesario que exista un agente externo que conserve en el ser al agua o a las demás criaturas para que esta cosa o este objeto, para que las criaturas en general sigan existiendo, para que puedan seguir persistiendo. De manera que si, por ejemplo, el agua dejase de existir, sería porque esta causa externa, este agente primero o primordial, dejaría de participar el ser al agua y entonces el agua simplemente eventualmente dejaría de ser, dejaría de existir. La tesis de la inercia existencial diría que basta con que nada intervenga en la existencia, en la naturaleza de una cosa para que esta cosa simplemente pues siga persistiendo, mientras que la tesis tomista diría que eso no es fundamental, sino que se necesita de la actualidad, de la influencia de una causa agente externa que le haga persistir, La tesis de inercia existencial efectivamente seguiría los parámetros de ese análisis físico-científico de la tesis de la inercia de Newton, que nos dice que un cuerpo continuará en su estado de reposo a menos que intervenga una fuerza externa para que le haga salir de su estado rectilíneo uniforme. Si no existe una fuerza externa que le haga salir de ese estado de reposo o de conservación, entonces este objeto seguirá reposo en ese estado de conservación. Haremos una respuesta sencilla, una respuesta muy simple para no extendernos demasiado en este análisis filosófico de cómo podemos nosotros contestar a este argumento de la inercia existencial de ciertos autores ateos o agnósticos que pretenden refutar la postura atomista
del ser y la conservación. Si ustedes ya han leído un poco sobre esta cuestión del tomismo intensivo, digamos, un tomismo un poco más matizado, más ampliado en su comprensión, por ejemplo, por parte de este filósofo importante del siglo XX, el padre Cornelio Fabro. El argumento de la inercia existencial contra la existencia de Dios, o la tesis de Santo Tomás de Aquino de la conservación del ser por parte de Dios, vendría simplemente a confundir algo sumamente importante, que es la existencia y el ser. Nosotros diríamos se hace necesaria la actualidad de un agente causal que esté conservando el ser de las criaturas, precisamente porque las criaturas poseen un ser participado. Veamos, por ejemplo, la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino, la cuarta vía que nos habla de los grados del ser y la participación. Las cosas efectivamente tienen un ser, las cosas existen, tienen entidad. En este análisis nosotros podemos distinguir conceptualmente lo que es la existencia y el ser. El ser y la existencia son dos cosas muy diferentes. Lo que tenemos en la filosofía del mundo anglosajón, del mundo analítico, es precisamente una confusión con respecto a la existencia, el concepto de existencia y el concepto de ser, ya que ellos no lograrían distinguir, no lograrían precisar esas dos cosas, lo que es el ser y la existencia. Eran dos conceptos muy diferentes entre sí, que no podemos confundir. De ahí que el argumento de la inercia existencial parta de un problema básico, de un problema elemental. Cuando dice, por ejemplo, que el agua podría continuar existiendo sin necesidad de que un agente externo esté involucrándose en su propia existencia, está tomando simplemente el concepto de existir, simplemente como de ser, de aparecer, de emerger, de estar fuera de la nada y sus causas producirían este efecto particular de la sustancia del agua. Entonces, como la inercia existencial se basa simplemente en una comprensión de lo que es la existencia, el ser o el acto de ser, se define como la perfección más fundamental de todas las perfecciones. Es el acto de todos los actos. En ese sentido, todas las cosas existen, todas las cosas son, es decir, son entes. Ente se define como un participio activo del verbo ser. Ente siendo un participio activo del verbo ser, entonces el ser es un acto. Ente es lo que está participando del acto de ser. Si todas las cosas ciertamente están participando del acto de ser, entendemos que las cosas, en cuanto a que son, en cuanto a que tienen entidad, no se pueden fundamentar en sí mismas porque no son su propio ser, sino que estarían participando del acto de ser. Hay un argumento que dice lo siguiente: la esencia y el ser en las cosas son dos principios completamente diferentes, es decir, no se identifican absolutamente. El ser y la esencia son dos principios del ente que componen al ente. El ente entonces está compuesto por dos principios, por dos coprincipios, el principio del acto de ser, el principio de ser y el principio de la esencia. Estos coprincipios forman al ente, lo forman, lo están componiendo, lo conforman. Entonces, si las cosas y la realidad creada, si una particular realidad creada, como por ejemplo el agua, se identificara con su propia naturaleza, con su propia esencia, si su ser, su acto de ser correspondiera necesariamente con su propia naturaleza o esencia, el agua existiría necesariamente. Pero sucede que podemos ver al agua, podemos ver su naturaleza, su esencialidad separada de su acto de ser. Entonces, como el agua
en su esencia no se corresponde necesariamente con su acto de ser, tenemos luego que la esencia, su naturaleza y el acto de ser o el ser, el S en el agua, serían dos cosas realmente distintas. Y así el agua como una entidad estaría participando del acto de ser. No existiría entonces necesariamente. De ahí nosotros concluimos, bajo este análisis metafísico, que es necesaria la participación de una causa en esa conservación del ser, del agua o de cualquier otra criatura. Porque en tanto que el agua no posee su ser esencialmente, sino que son dos cosas diferentes, en el agua, en la sustancia del agua, el ser y su esencia. El ser del agua no se explica por la propia sustancia del agua. Debería explicarse por algo más, por algo externo al agua, así como los hijos se explican por el engendrar de sus padres, el engendramiento de sus padres. Existe toda una cadena de generación en toda la humanidad, y así explicamos entonces la existencia de este hombre en particular. Nosotros como hombres no nos identificamos plenamente con nuestra propia naturaleza, es decir, el hombre no se identifica plenamente con su humanidad, porque entonces el hombre existiría necesariamente. Ahora, como el hombre no existe necesariamente, es decir, podemos notar una división, una distinción entre la naturaleza propia del hombre y su propio acto de existir, entonces la esencia y el acto de ser en el hombre son dos cosas diferentes. Podemos concebir por separado lo que es la esencia y lo que es el ser, el acto de ser del hombre o bien del agua. Hace muy fácil la explicación aquí, porque si una cosa no se identifica plenamente con el acto de ser, ese acto de ser que tiene lo tendría recibido por algo más, recibido por otra cosa que es muy distinta a ella. El agua recibiría su acto de ser de algo distinto, de una causa agente totalmente externa, no por sus propias potencias inherentes, no por su propia potencia o sus propias capacidades intrínsecas, sino por un agente externo. De esta manera, la tesis de la inercia existencial no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, y dijimos que el argumento de la tesis de la inercia existencial no sabría distinguir entre lo que es la existencia y lo que es el ser. Sí, efectivamente, nosotros hemos dicho que el ente está constituido por dos coprincipios, por la esencia y por el acto de ser, por el ser. Pero no es lo mismo ser y existir y existencia. La existencia simplemente significa un devenir, significa un emerger, significa un aparecer en la realidad como un evento fenomenológico. Pero ser es una perfección. Ser, el acto de ser, el S, es una perfección. La perfección más fundamental de todas las perfecciones. Mientras que el existir no se puede decir que es una perfección fundamental. No es una perfección fundamental. La distinción que nosotros hacemos entonces más propiamente o adecuadamente es entre ser y esencia, no entre existir y esencia o existencia y esencia. Aunque por supuesto en cierto lenguaje moderno se utilice el concepto de existencia como para referirse al concepto de ser, pero yo pienso que no habría ningún problema si lo entendemos, si entendemos el concepto de existencia como lo entendía justamente Santo Tomás de Aquino, o como lo entenderían luego los tomistas posteriores a la escuela de la monolística, por ejemplo, como lo entendía el padre Cornelio Fabro. El padre Cornelio Fabro realizaría una
una profundización en esta cuestión, en este asunto del ser en Santo Tomás de Aquino. Efectivamente vendría a descubrir la doctrina básica, la doctrina fundamental en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la doctrina del ser y la participación. Lograría precisar qué entendemos nosotros por ser, por ese, por ser y participación, por esencia y por existir. Ser y existir serían dos cosas muy diferentes, pero la tesis de la inercia existencial confunde terriblemente estas dos cosas, lo que es el existir simplemente como un emerger, y en ese sentido, por supuesto, que no necesitamos de un agente externo que esté actuando continuamente, perseverantemente sobre el agua, por ejemplo. No se ocuparía un agente, una causa instrumental que estuviera dotándole o participándole la existencia al agua o a las criaturas. En ese sentido, creo que nosotros podemos sostener perfectamente la tesis de la inercia existencial, que nos diría básicamente que un efecto o que un objeto, que una cosa particular X, seguiría existiendo, seguiría persistiendo en su existencia sin necesidad de que una causa agente intervenga necesariamente conservándole esa existencia. Porque el existir en ese sentido no sería propiamente un acto fundamental, un acto que de suyo es fundamental o que nos interesaría en el análisis metafísico. El existir, el hecho de existir, sería simplemente un fenómeno, sería simplemente un emerger, sería sencillamente un aparecer, un estar fuera de las causas y de la nada. Es decir, no implica ninguna cualidad fundamental en el ente, en la entidad de una cosa, de un objeto. De esta manera no se necesitaría algo como un agente externo para que conservase en ese sentido el efecto. Así como, por ejemplo, padre es totalmente ajeno a su hijo o a sus hijos una vez que el padre ha engendrado a su hijo o a sus hijos. El padre, ya una vez que ha engendrado al hijo, se separa totalmente, sustancialmente del hijo. El hijo no depende necesariamente de la existencia persistente de su padre para poder seguir en su realidad, para poder seguir en su existencia. Pero pensemos en este ejemplo que presenta Santo Tomás de Aquino en la primera vía de demostración para la existencia de Dios. Un bastón que está siendo movido por una mano. El movimiento del bastón, ese movimiento particular, el bastón no lo tiene de suyo. El bastón no tiene en sí mismo, en su propia naturaleza, en su propia esencia. El bastón no posee ese movimiento, no posee ningún movimiento. En otras palabras, el bastón no se puede mover, no se puede mover por sí mismo, no se puede mover solito, sino que necesitaría de una mano que le esté agitando, que le esté moviendo. Sin esa actualidad del movimiento de una mano para poder mover el bastón ciertamente no podría moverse. Entonces, el movimiento particular del bastón es participado de la mano, porque el movimiento en este sentido se toma como algo fundamental, como una perfección fundamental que es que se puede reducir a algo mucho más fundamental, es decir, a la mano. Y así seguimos este mismo análisis con respecto al ser de las cosas. El agua tiene ser. Recordemos lo que explicamos sobre el ser y la participación, sobre la distinción entre la esencia y el acto de ser o el ser. El agua posee acto de ser, el agua posee ser, pero en esa perfección fundamental del ser o del acto de ser, que es el agua estaría participando de su ser, de algo más, de un agente externo
instrumentalmente para poder seguir conservándose, para persistir en la realidad. Efectivamente, en cuanto a que el agua no se puede, el ser del agua, el acto de ser del agua, no se puede explicar por su propia esencia o por su propia naturaleza. No tiene potencias básicas, fundamentales, que podrían de algún modo hacer que el agua siga persistiendo en la realidad por sí misma, por sí misma, sino que ocuparía de una cosa externa, de algo más, distinta del agua misma. El bastón, el bastón, una vez que hemos separado la mano del bastón, el bastón no necesita de la mano para poder existir, porque ya ha existido algo más que le ha dado, que le ha formado su propia sustancia. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a decir, a afirmar que el bastón ocuparía de una causa externa para su propia existencia, para su existir, pero sí necesitaría el bastón de una causa mucho más fundamental, tanto del bastón, ¿no? Del bastón mismo como de la mano, para poder conservarse en su propio acto de ser, en su propio ser, porque el bastón no tendría el acto de ser el S por sí, sino que lo tendría recibido, lo tendría participado de algo distinto, necesariamente, por ese análisis que nosotros hemos hecho de la distinción en el ente entre esencia y acto de ser. Además de que la tesis de la inercia existencial parece que está cometiendo una falacia de petición de principio, porque estaría presuponiendo que el ente, que la entidad de los objetos o de cualquier objeto, por ejemplo, del agua, siguiendo este ejemplo anterior, bueno, está constituido este objeto por principios que, bueno, no atienden para nada a los principios filosóficos tomistas que hemos considerado. Entonces, se adelanta al debate con una afirmación de petición de principio sin rebatir absolutamente nada lo que el tomista estaría argumentando. Discútase entonces la tesis central de Santo Tomás de Aquino, del ser y la participación, de la distinción entre ente, ser, ese y esencia o naturaleza. Si nosotros nos acercamos a la mesa del debate con el pensamiento preconcebido de que los objetos se constituyen ontológicamente de una determinada manera, entonces ya estamos nosotros zanjando de antemano el debate, y ese no sería un paso legítimo para el debate, para la discusión racional acerca de la tesis tomista. Y por supuesto, sobre ninguna otra tesis. Esa no sería la forma correcta de debatir. Asumir que una tesis es errada, que una tesis es falsa, para luego demostrar una conclusión que nosotros ya hemos dado por presupuesta.